Buenas noches. Debido a problemas con mi computadora no podré utilizar otro mecanismo para grabar este video más que este. Voy a empezar con el marco teórico y hablar un poco acerca de mi experiencia en esta investigación de campo. Pues me ha ayudado a ahondar en este tema, en el cual ya tenía algunas bases, pero sin embargo el navegar y entre toda la información yendo hacia los mismos cimientos desde 1945, donde fue el año cuando la ONU reconoció la igualdad o el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, y ya en 1948 donde los derechos humanos fueron reconocidos a nivel mundial por la Organización de Estados Americanos, la ONU. Sin embargo, el tema de equidad entre hombres y mujeres aún le faltaba un largo tramo por seguir. Y fue ya en 1970 cuando movimientos feministas en Europa y en Estados Unidos pues empezaron a abrirse campo en el marco internacional y hacer eco en la necesidad que había de implementar o de practicar o de garantizar la equidad entre mujeres y hombres en el ámbito sobre todo del desarrollo económico, pues anteriormente la mujer solamente tenía asignado un rol doméstico y no un papel protagónico en el marco de desarrollo internacional. Fue así donde se redactó el documento Women's Roles in Economic Development, y bueno, este documento llegó a ser una base sólida en donde a través del cual se ejerció presión para que internacionalmente se empezara a dar a la mujer un lugar preponderante en el área de desarrollo económico, y que los estados empezaran a desarrollar economías basadas en la igualdad o equidad de género. Ya en 1975 se empezó a hablar de igualdad en el desarrollo y se empezaron a redactar planes como el cual decía o tenía el nombre de Igualdad, Desarrollo y Paz, y también se empezaron a tratar subtemas como la salud, el empleo y la educación. Para los años 80 el concepto de igualdad de oportunidades ya se había abierto camino en la sociedad, y bueno, este contemplaba una equiparación de las condiciones entre mujeres y hombres. Aquí ya se estaban dando referentes legales, según lo destaca la PNUD en 2014, y referentes a la igualdad de las oportunidades entre hombres y mujeres. El empoderamiento de la mujer en estos años empezó a tener un gran auge, pues la ONU empezaron a trabajar mucho en que la mujer tuviera este papel protagónico por el cual habían venido luchando desde hace mucho tiempo. De ahí, bueno, luego partimos a la categoría de la equidad de género. Este término empezó a utilizarse en los movimientos de mujeres y feministas aproximadamente en los años de 1985 y 1986. Y bueno, ahí surge la Organización de la Mujer por la Paz en 1985 y el Instituto de Promoción, Investigación y Desarrollo de la Mujer en 1986. Luego fueron avanzando los movimientos feministas junto con declaraciones, protocolos internacionales. Entre ellos, pues tenemos algunas conferencias. Algunas de ellas se realizaron en Beijing, tendientes a garantizar la equidad en el trato
entre mujeres y hombres, pues si bien se había logrado alcanzar que el término igualdad estuviese asociado a la mujer, el trato no era el mismo. Pues recordemos que igualdad significa tratar desigual a los desiguales e igual a los iguales, de manera que todos reciban las mismas oportunidades, hablando en este caso de las oportunidades de las mujeres. Continuando ya en nuestro país, a partir de 1992, cuando se firmaron los acuerdos de paz, fue ahí donde empezaron a lanzarse las primeras políticas de Estado tendientes a el respeto e igualdad de las mujeres, y fue ahí donde nacieron los primeros movimientos feministas en nuestro país. Ahí se redactó el documento de la planificación social y la incorporación de los problemas referidos a la condición y posición de las mujeres pobres. Ya en junio de 1992 fue patrocinada la UNIFEM y la UNICEF. Esas instituciones patrocinaron estas leyes, y en 1996 el órgano ejecutivo elaboró la primera política nacional de la mujer, llamada o denominada PNM. Para su ejecución se diseñaron algunos planes. Avanzando, llegamos a la tipología del género y a las formas de violencia. Tenemos violencia feminista, tenemos violencia de género y violencia feminicida, Importante es hacer la diferencia entre la violencia doméstica y la violencia contra la mujer, pues la doméstica, si bien puede involucrarse a una mujer, no necesariamente es en contra de la mujer. Aquí podemos encontrar también violencia en contra de niños, ancianos y otros miembros de la familia. Sin embargo, la violencia en contra de la mujer, en este caso, no necesariamente tiene que vivir el agresor y la víctima bajo un mismo techo. Ni siquiera tienen que ser parientes, al contrario de la violencia doméstica. Aquí sí deben ser parientes y deben vivir bajo un mismo techo. Luego tenemos la violencia física, que son todas esas daños que puede llegar a sufrir una mujer por el simple hecho de serla, o por el simple hecho de que su agresor la considere inferior a él. Y es que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, alrededor de una de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Continuando, tenemos la violencia feminicida, que es la forma extrema de violencia, es decir, aquí ya se comete un crimen, ¿verdad?, en contra de la vida de una mujer, ya cuando llegamos a un momento fatal en cuanto a ese tipo de prácticas. Tenemos la violencia psicológica y emocional, que son los daños que ocasiona o que sufre una mujer en su psiquis. Tenemos la violencia patrimonial, que son los daños que puede llegar a sufrir una mujer en su patrimonio, ya sea porque se le sustrae o destruye o ocasiona algún daño o pérdida a patrimonio de la mujer. Tenemos la violencia sexual, que son todos esos abusos que pueden llegar a cometerse en contra de la mujer, y no necesariamente incluye un acto sexual. Tenemos la violencia económica también. Tenemos la violencia simbólica, interesante, porque en esta violencia se constituyen todos los mensajes, valores y signos que transmiten y reproducen la relación de la denominada desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que establece entre las personas de naturaleza, en la subordinación de la mujer en la sociedad. Luego tenemos la violencia comunitaria institucional. Continuando, tenemos el marco legal, y es aquí donde encontramos un buen número de cuerpos legales, empezando desde 1586,
en donde una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas trata acerca de las medidas de prevención del delito y de la justicia. Luego tenemos ya en el año 2000 también una resolución de la ONU. Tenemos un estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en donde se incluyen los actos de violación en otras formas de violencia sexual entre los crímenes de lesa humanidad, muy importante. La ONU luego continúa teniendo papeles protagónicos. Tenemos también por ese lado otras resoluciones. Y bueno, luego pasamos al marco legal regional. Es aquí donde encontramos también diversos cuerpos legales como la Plataforma de Acción del Pacífico para el adelanto de la mujer en cuanto a la igualdad de género. Tenemos un planteamiento global. Finalmente tenemos el marco legal salvadoreño en donde encontramos la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia y de Paz de las Mujeres y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación de las Mujeres, sin olvidar el artículo 3 de la Constitución en donde se establece la igualdad entre hombres y mujeres. Pasando a la propuesta de taller, tenemos el objetivo general, que es concientizar e impactar a los alumnos del Colegio El Camino en el grado de bachillerato sección A sobre las concepciones de mujeres y hombres, cómo la cultura y la sociedad contribuyen en el trato entre hombres y mujeres y cuál es el rol que como persona tenemos en la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer y la equidad de género. Luego tenemos algunos objetivos específicos. Uno de ellos es concientizar a los participantes de la necesidad que hay sobre cambiar la asignación de roles culturales. Otro es dialogar, compartir y escuchar distintos puntos de vista. Luego pasamos a las cartas didácticas del primer taller y tenemos aquí que como objetivo tiene aproximar es esta fase del taller, porque van a ser 4 jornadas, perdón, esta jornada tiene como objetivo aproximar a los alumnos al concepto de la equidad de género, desaprendiendo los valores tradicionales y los roles asignados a mujeres y hombres. El nombre es Dios nos hizo diferentes, pero nos ama por igual. Está dividida en 6 grupos de 5 integrantes y cada integrante se le entregará un pliego de papel bond en el que debe dibujar una niña y un niño y asignar a cada uno las responsabilidades. A partir de eso, luego se pondrán en común las conclusiones de cada grupo y después se escribirán las conclusiones que tengan en común los grupos en la pizarra. La duración será de 1 hora. En la segunda jornada tenemos aquí el taller, se llamará ¿Quién es quién? Bueno, aquí nuevamente se van a formar grupos de 5 integrantes, procurando el mismo número de niños o de niñas o de alumnos y de alumnas. Se mostrará en una pantalla de televisión anuncios y se harán las siguientes preguntas. ¿Cómo son las personas que aparecen en el anuncio? ¿A quién va dirigido? ¿Cómo se dan cuenta a quién va dirigido? ¿Cuál es la finalidad que persigue cada anuncio? ¿Qué ideas o pensamientos se despiertan cuando vemos la publicidad? El objetivo de este taller es concientizar o reconocer los estereotipos de género promocionados desde los distintos medios de comunicación. Al final, lo que se hará, luego de haber sido contestadas las preguntas, se darán 10 minutos para que se pongan en común las conclusiones. Luego, la facilitadora hará la siguiente pregunta: ¿qué sucedería o qué pasaría si los protagonistas cambiaran sus actos? Es decir, si los hombres actuaran no como mujeres, sino como si dijeran lo mismo que dijeron las mujeres y las mujeres dijeran o actuaran en el anuncio
diciendo el mismo diálogo que los hombres y haciendo las mismas actividades que los hombres en el anuncio. Finalmente los grupos imitarán los anuncios, van a actuar los anuncios, pero cambiando el sexo de los protagonistas, lo que yo decía anteriormente. Al concluir la puesta en común de cada uno de los grupos, se hará una lluvia de ideas que derive del análisis y la problemática de la asignación de roles. Dentro de la sociedad, las ideas principales serán escritas en la pizarra. También tendrá una duración de 1 hora. Se utilizarán televisor, pizarra y marcadores. En la jornada número 3 se llamará Todos podemos lograrlo y tiene como objetivo sensibilizar y construir nuevos pensamientos sobre el ajuste que debe hacerse en las políticas de desarrollo que permitan que mujeres tengan las mismas oportunidades y participación que los hombres en el desarrollo económico y social de la sociedad. Nuevamente se harán grupos de trabajo de número de integrantes, procurando que sean los mismos, 3 niñas y 3 niños. Se mostrará un video sobre la discriminación laboral de la mujer en la sociedad. Se pedirá a cada grupo un análisis de la problemática planteada en el video. Cada grupo deberá escribir en un pliego de papel bond qué cosa cambiaría para evitar que las mujeres sufran discriminación en la sociedad y garantizar igualdad de oportunidades en el marco legal. Igualmente se hará una propuesta en común de las conclusiones de cada grupo y el docente escribirá en la pizarra las principales ideas de cada uno. Al final construirá un plan de acción en base a la propuesta que cada grupo haya presentado. Se utilizarán televisor, pliegos de papel bond, marcadores y pizarra. Duración 1 hora. Finalmente tenemos la última jornada, Todos en un mismo sentir, se llamará. El objetivo es crear conciencia de las desigualdades que actualmente sufren las mujeres en el campo laboral y sensibilizar acerca de algunas conductas que impiden a las mujeres que las mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollo que los hombres. En este caso se harán nuevamente los grupos procurando equidad entre ellos y se les presentará un caso de la vida real en donde una mujer y un hombre tienen las mismas oportunidades laborales, pero al final, y las mismas capacidades, pero al final quien es elegido para ser promovido es el hombre por el simple hecho de serlo y por considerar que él puede llegar a tomar mejores decisiones y pensar con cabeza fría y no dejarse llevar por los sentimientos. Al final se pondrá en común, bueno, cada grupo tendrá que hacer un análisis y vertir sus opiniones acerca del caso y decir de qué manera podría haber cambiado esta situación, qué es lo que ellos podrían aportar para que la situación hubiese tenido un término en el cual ambos hubieran tenido las mismas oportunidades laborales, y al final se pondrá en común estas conclusiones y se anotará en la pizarra. La duración igual tendrá 1 hora. Finalmente están el análisis de los resultados de las entrevistas. Se entrevistó a una abogada y a una psicóloga que tienen más de 5 años de experiencia en el campo y sus respuestas están plasmadas en el escrito, así como su análisis y valoración relacionado con la información que se recabó en la investigación. Luego están los anexos, antes de eso están las conclusiones y las recomendaciones del trabajo. Al final están los anexos, que son las entrevistas que se hicieron, y finalmente la audiografía. Gracias por su atención. Mil disculpas por la manera en presentar el video, pero no había otra manera. Estuve probando y ahorita ya son las 11:52. No sé si lo voy a lograr subir, pero sí se hizo.